bienvenidos a un nuevo encuentro, otro lunes para encontrarnos hasta casi las 8 de la noche. Vamos a estar juntos compartiendo un momento de reflexiones y de lo que surja, ¿no es cierto? Así que hoy quise elegir un tema que me pareció bastante interesante porque es un tema que yo creo que todos estamos atravesados por él y estaría bueno explorar, compartir, ver a ustedes, a ver qué les surge, qué les parece. Como siempre me pueden mandar a mi Instagram mensajes que bueno, ahí voy a estar para contestar todas sus dudas, sus preguntas. Y es un tema que a mí me atraviesa, en algún momento he sentido bastante. Se trata de los miedos, ¿no? ¿Qué te pasa cuando te atraviesa un miedo? ¿Quién no siente acaso en algún momento de su vida sensaciones, temores, dudas, miedos, no animarte a hacer algo? Porque bueno, ahora vamos a ir viendo de qué manera, qué disfraces, qué caras, qué tiene, de qué se disfraza los miedos, ¿no? Que son tan vastos, es un tema muy, muy grande que ocupa gran parte de nuestra vida. ¿Quién no sintió miedo alguna vez? ¿Te pasó? ¿Te preguntaste de dónde vienen esos miedos? ¿Por qué surgen? Vamos a ir analizándolo paso a paso entonces hoy. Primero, es necesario saber algo, que tener miedo es totalmente natural, es totalmente humano, es un sentimiento, es una emoción que coincide con el hecho de ser humano, ¿no? Es algo que nos pasa a todos, nos atraviesa a todos de alguna manera. Y que es necesario saber que es algo normal, y que en una determinada dosis de miedo es necesario. ¿Sabes por qué? Porque eso nos defiende, nos protege de algunas situaciones que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, imagínense ustedes si vamos por la vida sin cuidarnos, sin protegernos y sin nada de miedo. ¿Qué pasaría? Podemos de repente cruzar la calle, algo tan simple como eso, ¿no? Cruzar la calle y no tener cuidado, no tener miedo. Esa alarma, esa sensación de temor nos sirve para proteger la vida. Lo mismo, alguna situación que puede ocasionarnos peligro. Entonces, en ese caso, el temor lo necesitamos para sobrevivir. Es una cuestión de supervivencia. Además es fundamental por ese tema, ¿no? Para protegernos ante situaciones amenazantes. Es un sentimiento instintivo, automático, que nace en el cerebro y se transmite al resto del cuerpo, a las emociones, a la parte de nuestras sensaciones, en nuestro pecho y también en el cuerpo, porque empezamos a lo mejor a transpirar o tenemos esas sensaciones de sudor frío. Y es un sentimiento que está allí, está siempre y es algo que es primitivo, ¿no? Es innato. ¿Por qué? Porque antiguamente, en la época de la prehistoria, de los primeros seres humanos, cuando el hombre estaba en las cavernas, tenía que tener esa sensación para poder salvarse de los animales que lo podían estar amenazando. Entonces, ese instinto aparecía para poder huir o poder escaparse, esconderse. Por eso es totalmente primitivo y automático. Está desde siempre en el ser humano. Es una señal de alarma. A veces puede ser exagerado, aparece sobredimensionado. Algunas personas pueden tener miedo hasta incluso de enamorarse. Miedo ante lo nuevo, ante lo desconocido. Miedo a que no nos quieran o que no nos acepten ante la mirada de otra persona. Una vez que aparece, es difícil pararlo. Aparece como una cascada, como intempestivamente. Porque surge de imprevisto, sin avisarnos, casi en forma automática. El miedo puede causar 3 cosas. Una, paralizarnos. Puede resultar paralizante.
Entonces ahí te sobrepasa el miedo y tanto que te deja inmóvil, te deja así como congelado. Puede ser cuando tenés que rendir un examen o tenés que tener una conversación, una charla, algo muy importante, y entonces ahí aparece y te deja bloqueado. O ante un hecho que no esperás, un hecho sorpresivo. Y ahí un robo, por ejemplo. Aparece un robo, tenés una situación peligrosa y te quedás helado, no sabes qué hacer. No todo el mundo reacciona de la misma manera, por supuesto, pero muchas veces hay personas que se quedan duras, sin poder reaccionar. Otra reacción es escapar, esconderte, huir, pero no significa siempre que ese huir tenga que ver con el salir corriendo. A veces puede pasar que no te permite sentir. O sea que esa huida tiene que ver con huir de la situación, pero no físicamente, sino emocionalmente. No te permitís sentir. Es una manera de huir, esa también. En vez de huir o escapar afuera físicamente, huís por dentro. La persona se queda allí, de cuerpo presente, pero se pone una coraza, se pone una protección. No se quiere sentir vulnerable. No se acerca emocionalmente, no cede, no pone su corazón, no pone su alma en esa relación o en esa situación. Es como que no se hace cargo, no se responsabiliza. Tiene miedo a madurar, a crecer. Entonces no se entrega. Es una manera de huir también. Quizás su mayor miedo es de salir lastimado. Es como que te auto boicoteás y decís, no, mejor me cuido, me quedo tranquilo, me quedo quieto, no me voy a acercar demasiado porque pueden lastimarme, pueden herirme. Y la tercera reacción es el enojo. Y ahí reaccionamos frente a lo nuevo porque no lo conocemos. Muchas personas funcionan ante el miedo con agresión, o sea, enojándose, a los gritos, pegando un portazo. En realidad lo que hay atrás de esa acción de violencia muchas veces se esconde el miedo. Se defienden y entonces atacan para no ser atacados, atacan primero. Se sienten amenazados. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurre con los adolescentes, con los chicos jóvenes. Quizás tratan mal a la persona o se burlan de la persona que más les gusta. Se cierran al sentimiento, entonces muchas veces la agresión es señal de miedo. ¿Qué podemos hacer con nosotros mismos cuando nos descubrimos en una actitud así? Lo primero que tenemos que pensar es en el motivo que nos genera miedo. Pensar, por ejemplo, tengo este temor, este miedo que no me acepten, que no me quieran o que me abandonen. ¿Tengo miedo de avanzar con este vínculo? Conviene preguntarnos. ¿Tengo miedo de no entregarme a esta persona? ¿O tengo miedo de apegarme demasiado? ¿Cuál será? Puede ser una combinación de las tres cosas. Porque si bien el miedo es un sentimiento automático, yo puedo trabajar para regularlo, para medirlo. Puedo, si yo lo reconozco y me doy cuenta por qué viene este miedo, quizás puedo hacer algo para que ese miedo no me esté impidiendo entregarme a alguien, a una persona, por ejemplo. Lo puedo transformar, lo puedo modificar, lo puedo regular entonces. Para aclarar un poco esta situación, podemos decir que las tres formas del miedo muchas veces se dan en combinación, se dan juntas, pero estas tres son: una es paralizarme, la otra es huir y la tercera es enojarnos. Lo ideal es ser cuidadosos, observadores, tener cuidado, ser responsables con nuestras actitudes. El miedo nos ayuda en realidad.
debe ser nuestro aliado, nuestro amigo, para no salir lastimado, pero debe ser liberador, para permitirnos sentir y tratar de ser felices. El hecho de conocernos nos puede llegar a facilitar poder madurar emocionalmente, poder darnos permiso para enamorarnos, hacernos cargo de nuestras emociones para no aislarnos y no quedarnos solos con el miedo. Hay una clasificación sobre las emociones que me parece bastante acertada, y no clasificar porque hace un tiempo solamente se decía que las emociones podían ser positivas o negativas. A mí me gusta más decir que son funcionales o disfuncionales, en lugar de llamarlas positivas o negativas. Porque quién puede decir qué emoción es positiva, es como para abrir un debate. En cambio, si decimos funcionales o disfuncionales, ahí es como que encaja mejor, porque como su nombre lo dicen, funcionan. Las que son las emociones funcionales significan que funcionan, o sea, que no sirven. Y por el contrario, las disfuncionales son las que nos hacen daño, las que nos perjudican, nos molestan. Entonces, las emociones funcionales son las que hacen que la vida funcione mejor, más saludablemente. Por lo tanto, cuando el miedo es un obstáculo, debo revisar por qué está siendo disfuncional ese miedo. O sea, ¿qué es lo que no me permite hacer? ¿Qué alarma encendió en mí ese miedo? ¿Qué puedo hacer para regularlo, para que no me perjudique tanto, para convertirlo de disfuncional a funcional, o sea, para que sirva para protegerme? Por otro lado, una persona que no tenga nada de miedo también puede ser muy complicado, como les decía antes, porque se arriesga a cualquier cosa, porque se lanza a la vida sin cuidarse, o se mete en graves problemas, como por ejemplo las adicciones o estar en una relación tóxica que puede llevar a la violencia y hasta incluso en algunos casos perder la vida o pasar malos momentos. En ese caso, ahí estaría arriesgando la vida. Otro caso sería no ser prudente, no ser cuidadoso. Por ejemplo, para manejar, ¿no? Viviendo al límite y agarrar el auto y de repente esa adrenalina que genera y bueno, no medir las consecuencias. Lo sano está convivir con un miedo saludable que te permita cuidarte, pero a la vez sin dejar de vivir. Si uno se trabaja para autoconocerse, el sentimiento del miedo se puede regular, se puede domesticar a nuestro favor. Una vez leí una frase que me encantó, que me gustó muchísimo y que me parece que es de Nelson Mandela, y dice: no es valiente aquel que no siente miedo, sino el que sabe conquistarlo. O sea, saber hacerse amiga del miedo y que no nos imposibilite vivir. Así que esa frase me parece muy significativa. Significa que tener miedo es normal, que es parte de nuestra humanidad, y que la valentía está en enfrentarlo entonces y poder seguir adelante a pesar de él. No ocultarlo ni negarlo, no, el miedo está, pero bueno, sigo adelante, no me voy a bloquear, no me voy a paralizar. A veces el miedo provoca vergüenza. No animarse a tomar decisiones puede llevar incluso a mentir, a no ser uno mismo, a vivir una vida ficticia. En ese caso deberíamos preguntarnos: ¿qué miedo se esconde atrás de esta necesidad de fingir la realidad? ¿Será que tengo miedo de ser rechazada, de no ser querido tal vez? Por eso, en la medida de lo posible, debemos entender nuestros miedos, reconciliarnos con ellos, para avanzar juntos a pesar de todos los obstáculos que nos presenta la vida. Son parte de nuestras sombras. Estoy completamente de acuerdo cuando digo y cuando abrazo esa idea de decir que nosotros tenemos luces y tenemos sombras. Entonces, abrazar el miedo es una sombra, y abrazar
a nuestras sombras, abrazar nuestros miedos, es ser íntegro, es ser entero, no me estoy dividiendo, no lo niego y está allí. Entonces, abrazar las sombras también es parte de ser un ser humano íntegro, auténtico, completo. Por eso, en la medida que yo puedo manejar esas sombras, entre ellos está el miedo, y regularlos, seré lo más parecido posible a un ser humano completo. Con mis aciertos, mis errores, con mis habilidades y mis torpezas, con mis fortalezas y mis debilidades. Soy eso, con mis valores y también con mis miedos. Y si no puedo solo, bueno, para lograr este equilibrio, por supuesto, siempre debemos a buscar ayuda, como les digo, con un profesional que esté capacitado para esto. Por ejemplo, cuando hay ataques de pánico, bueno, allí hay que consultar con un psicólogo, con alguien especialista, ¿no? Porque te anula la vida en ese caso. Hay muchos miedos que son producto de nuestra imaginación, que son en realidad creados por nuestra fantasía. Yo creo que me va a pasar esto, tengo miedo de que me ocurra tal accidente, y en realidad es una fantasía mía. Y pensar, por ejemplo, ¿y si me pasa tal cosa? ¿Y si me enfermo por algo? A todos nos atravesó, no hace mucho tiempo, se recuerdan el fenómeno de la pandemia, ¿no? Ahí vivíamos con miedo todo el tiempo en la pandemia. Estuvimos conviviendo casi 2 años con una sensación de miedo constante. Y por supuesto estoy convencida que dejó lamentablemente muchas secuelas, muchas cosas que hay que ir revisando siempre. Hay otro miedo más profundo que no lo nombré hasta ahora, que me estaba olvidando, y es el miedo al miedo. Parece un juego de palabras, pero no. El miedo al miedo existe. Es ese anticiparnos a un miedo que a lo mejor no está en este momento, no existe en este momento, pero está por surgir. Entonces, ese miedo es devastador. Te anula, te bloquea totalmente, no te deja disfrutar de nada. Se trata de sentir ese miedo intenso, fuerte, ante la sola idea de padecer una crisis de pánico, por ejemplo. Es como anticiparse a una situación que temes muchísimo, que le tenés mucho miedo. Se trata muchas veces de un miedo irracional que te bloquea y no te permite llevar una vida sana, una vida normal, una vida saludable. Te cuento que si estás atravesando una situación de crisis, un momento complicado, un momento que tenés que encontrar alguna solución o tenés que tomar una decisión, bueno, te podés comunicar como siempre conmigo a mi Instagram, Monicastro 11720, y allí, bueno, podemos ver, de tratar de resolver alguna situación. Volviendo al tema nuestro, al tema de hoy, al tema de los miedos, me parece importantísimo mencionar cómo funcionan los miedos. En un principio, la situación temida, esa situación de alerta, puede ser real o imaginaria, como te dije en la última parte del bloque anterior. De cualquiera de estas dos formas, ya sea tanto real como imaginaria, generan en mi cuerpo sensaciones como el corazón acelerado, sudor, manos ligeramente frías. Es una respuesta física, una somatización. Generalmente no lo notamos a simple vista. Pero, ¿qué pasa si le prestamos atención? Empezamos a estar pendientes de esto por las dudas si me ocurre, por las dudas si aparece. Y si sucede, me empiezo a dar manija y empiezo a pensar qué va a pasar, qué es lo que va a suceder. Y en realidad lo estoy como llamando, está sucediendo, estoy dándome, cuanto más manija me doy, más miedo me da y más me transpiran las manos y peor me pongo.
O sea que empiezo a temerle a mi pensamiento. ¿Por qué me aparece ese pensamiento? Esto al principio no fue una somatización, no apareció en el cuerpo, apareció primero en la cabeza, en la mente, en la imaginación. Fueron solo pensamientos, pero el hecho de estar pendiente de eso hizo que mi adrenalina crezca, aumente, y derivó entonces en un síntoma del cuerpo, somatizamos, ¿no es cierto? Es un circuito que va de la mente al cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy todo el día pensando, a ver si me duele, me parece que ya me está doliendo. Uy, sí, creo que me está doliendo, ya lo estoy asegurando. Seguro que debo tener algo acá. Y ahí empezamos a pensar cualquier cosa. Seguro que es algo malo, seguro que es un cáncer, seguro que es esto, seguro que es el otro. Y bueno, y sigo así asegurando. Y a lo mejor digo, uy, se me puso colorado. Y después, uy, se me puso negro. Y bueno, y entro a dar manija y realmente después se convierte en un síntoma. Porque es así, funcionamos de esa manera. En todo esto, el miedo fue creciendo. Y ahí no pude manejar mis pensamientos, sino que mis pensamientos me manejaron a mí, me manejaron a mi cuerpo. Esas sensaciones también se convirtieron en parte de ese sentimiento. Y porque hay algo que siempre digo y en realidad coincido con eso, que creamos, o sea, creamos lo que creemos. O sea, si creemos en algo demasiado, es como que le damos entidad y lo creamos a eso. Así que bueno, hay que tener cuidado, mucho cuidado con esto, con todos los pensamientos, con todo lo que pensamos. Es como que hay que estar atentos a ver qué estoy pensando. Por eso no les demos de comer a esos miedos que nos hacen tanto daño. Quedémonos con los miedos que nos cuidan y que nos protegen. Y ahora, como siempre hago, les voy a leer un cuento que elegí para hoy que tiene que ver con todo esto y que dice así. Había una vez una niña que se llamaba Ana. Ana tenía miedo de muchas cosas, a la oscuridad, a quedarse sola. También tenía miedo cuando veía mucha gente, a los perros, a los gatos y a los pájaros. Tenía miedo a los desconocidos, al agua de la pileta y al agua del mar. Además, era temerosa del fuego, de los truenos, de las tormentas. Tenía miedo de los monstruos de los cuentos, de enfermarse o de que se enferme su mamá. De caerse, de ir al colegio. Tenía tanto miedo que no quería salir de su casa. Pasaban los días y Ana miraba por la ventana y veía jugar a los otros chicos afuera, tranquilamente, mientras corrían y se divertían. Su mamá le decía, ¿por qué no vas a jugar con ellos? Pero Ana se sentía muy triste porque no podía salir. Cuando llegaba la noche, temblaba tanto, temblaba de miedo en su cama, todo estaba muy oscuro y no se oía nada, así que se levantaba despacito y sin hacer ruido se metía en la cama de sus papás. Allí se sentía protegida. Una noche, mientras dormía entre mamá y papá, la cama comenzó a temblar. Se movía tanto que la niña se despertó sobresaltada. «Terremoto», pensó. «Se mueve todo», exclamó. Sus papás parecían no notarlo. Ana se levantó. Comenzó a gritar para despertar a sus papás. Entonces, un agujero se abrió en el piso de la habitación. La pequeña cayó dentro y llegó a un bosque tenebroso y oscuro. Se levantó del suelo y miró a su alrededor. «¿Dónde estoy?», dijo. «Está muy oscuro aquí. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Mamá, papá, vengan, por favor». Nadie la oyó. Así que Ana pensó que tenía que salir de ahí. Y entonces comenzó a caminar. Tomó por un camino para ver a dónde la llevaba ese camino. «Qué silencio que había en ese lugar», dijo. «No se oye nada, tengo miedo». Al rato, cansada ya de andar, se sentó junto a un árbol y comenzó a llorar.
Así estaba hasta que escuchó un sonido. Un inmenso pájaro volaba sobre su cabeza. Sintió más miedo todavía, pero el pájaro desapareció. Luego oyó ladrar a un perro y se sobresaltó. Pero enseguida, nuevamente, se hizo un silencio. Al cabo de unos minutos, Ana abrió muy grandes sus ojos porque se le presentó una enorme lechuza, que le comenzó a decir: «Ya estoy cansada de que seas tan miedosa». La niña estaba sorprendida. ¿Cómo es que una lechuza le estaba hablando? En realidad, la estaba retando. Entonces le preguntó: «¿Quién sos vos?». «¿Cómo quién soy?». «Soy la guardiana de tu bosque». «¿Cómo mi bosque?», dice Ana. «Sí, tu bosque». «El bosque de tus miedos», contestó la lechuza. «Aquí, en este lugar, viven todos tus miedos, los animales, tus monstruos, la oscuridad, el silencio, la soledad, tus tormentas y el agua. Este es el bosque más grande que conozco. Me das demasiado trabajo. No puedo controlar un bosque tan grande. Tienes que hacer algo con todo esto». «Pero no entiendo», dice Ana. «¿Quién ha creado este bosque? ¿Por qué dices que es mío y que yo te doy mucho trabajo?». «Bueno», contestó la lechuza, «te lo voy a explicar muy despacio. Este bosque lo creaste vos solita. Aquí vas metiendo todas las cosas, todo lo que te produce miedo. Y como son tantas, el bosque se hizo muy grande. Vamos a recorrerlo juntas». Después de haberlo visto todo, se sentaron. A su alrededor estaban todos sus miedos. «Estoy muy cansada de que me sigan todas estas cosas. ¿Puedes decirme qué tengo que hacer para no tener miedo?», le preguntó a la lechuza. «Al miedo lo tenés que asustar», le contestó el ave. «Lo asustás igual que asustás a un amigo. Ahora yo te lo voy a traer, a ese miedo». La lechuza desapareció entre los árboles y al rato llegó cargando algo enorme, algo muy grande, cubierto con una gran tela negra. Ana, temerosa, se acercó y se preparó para darle un buen susto al miedo. Puso su mejor cara de monstruo y esperó a que la lechuza retire la tela. Pero antes levantó sus manos como garras y se dispuso a gritar para asustar al miedo. Gran sorpresa fue cuando el ave corrió la manta. Ana se vio reflejada en un inmenso espejo. Y al verse tan fea le dio un ataque de risa. Entonces preguntó: «¿Es una broma?». «Si soy yo». «No es ninguna broma», dijo la lechuza. «El miedo no existe, lo creás vos misma». «¿Vas a volver a tener miedo entonces?». «No», dijo la chica, «¿cómo voy a tener miedo si yo no asusto a nadie?». Decía esto mientras se reía. Al mismo tiempo empezaron muy despacio a desaparecer todos los miedos. Desaparecieron los animales, el fuego, las tormentas, el agua, el silencio, la soledad, las personas desconocidas. Y también desapareció el bosque oscuro. Contenta, agradeció al ave por haber aprendido esta lección. A la mañana siguiente, Ana se despertó en su habitación. Su mamá, extrañada, fue a buscarla. «Hija, ¿no has venido esta noche a nuestra cama?». «Sí, mamá, comprendí que puedo ser valiente y puedo dormir sola en mi cama». A partir de aquel día, la jovencita dejó de tener miedo y volvió a ser feliz. Pudo salir a la calle a jugar con sus amigos y a vivir una vida mucho más plena. Vamos a volver un poquito a lo que hoy nos reúne. Algo que me gustaría agregar con respecto a los miedos para darle otra vuelta de rosca, otra vueltita más a nuestra charla, es que el miedo es totalmente lo contrario al amor. Muchísimas veces se ha dicho que lo opuesto al amor es el odio. Bueno, eso para mí no. El amor y el odio son muy parecidos. Es como si fuera la moneda del otro lado, ¿eh?
También se ha dicho, y eso sí estoy un poco más de acuerdo, que lo contrario al amor es la indiferencia. Ahí podríamos ir acercándonos, pero me parece como mucho más significativo, más claro, esto de que el amor es contrario al miedo. Muchas veces, y ahora te voy a decir por qué, muchas veces por miedo alejamos al amor, o sea que el amor estaríamos poniéndonos en la vereda de enfrente. Así que vuelvo a repetirte, es como que el miedo se antepone al amor. Porque, por ejemplo, nos asusta a veces la idea que el otro nos dañe, se acerque y nos lastime. Le tenemos miedo al dolor, a sufrir. Nos sentimos tan vulnerables y tan frágiles. Y sin embargo no somos tan frágiles. Sí seguimos siendo vulnerables, pero no frágiles, porque la fragilidad quizá la tenemos cuando recién nacemos, cuando necesitamos del otro, cuando dependemos de la mamá, del papá, de alguien que nos cuide, de un tío, de una abuela o de un cuidador. Ahí en ese caso sí, somos vulnerables y frágiles y dependemos totalmente de un otro. Pero cuando vamos creciendo y vamos madurando y vamos siendo más grandes, es como que ya sí podemos seguir siendo vulnerables, pero no ya tan frágiles. Por supuesto, esta dependencia, en cierta forma la tenemos, pero no es total. Pero por este tema de que cuando empezamos a crecer, bueno, es como que empezamos a tener fortalezas, a tener como más habilidades para defendernos y para empezar a defendernos en el mundo, poder arreglarnos también por nosotros mismos, ¿no es cierto? Así que cuando a veces no queremos comprometernos, no podemos entregarnos a una persona, ahí a lo mejor si nos sentimos frágiles es como que no es tan así. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos, nos defendemos y alejamos al amor. No queremos que nos lastimen, no queremos que nos dañen. A veces pasa que estos miedos son miedos heredados, que los llevamos nosotros como un mandato, porque quizás alguien nos dijo, mira, tené cuidado con los hombres porque te van a lastimar, porque te van a hacer daño, o cuidado con las mujeres porque te buscan por interés. O también nos han dicho que las mujeres son peligrosas, o que los hombres son todos iguales. Entonces es como que llevamos esa herencia que nos dijeron supuestamente todo esto. De alguna manera estos dichos generan una especie de temor. Si bien el amor no depende de nosotros, sí depende de nosotros el poder confiar en la otra persona. Porque si no permitís que el otro se acerque, por más que intente acercarse, esa persona no va a poder hacerlo porque vos te ponés como una coraza, una pantalla para que no se te acerque. Y ponés como una barrera. Entonces esa barrera le va a impedir al otro acercarse. O sea que ahí el miedo tuyo estaría alejando al amor de la otra persona. No alcanza con el amor porque vos estás poniendo una barrera, ese miedo a comprometerte, ese miedo a entregarte, ese miedo a ser lastimado o lastimada. Si nos ponemos en una actitud defensiva, pensando siempre que la persona que se nos acerca nos va a engañar, el amor no surge, no le estamos dando lugar. En estos tiempos, donde hay más inseguridad, hay más violencia, estamos mucho más temerosos. Quedamos más temerosos, como te decía antes, después de la pandemia, pero también aparte por todos los hechos de inseguridad, por todas las cosas que pasan. Bueno, es como que estamos viviendo con muchísimos más miedos que antes. No significa que amemos menos, amamos igual, de la misma manera, con la misma intensidad, amamos, puede ser que amemos más que antes, pero
tenemos muchos más miedos que antes. Entonces hay cosas que reprimimos, que no nos damos permiso, que no nos dejamos, que no nos permitimos. Por eso en esta época que crecieron tanto las relaciones amorosas por páginas, por internet, esas relaciones, pseudo relaciones, relaciones virtuales, nos dan como una especie de protección y nos amparamos atrás de una computadora. Y si algo no nos gusta, ¿qué hacemos? Bloqueamos a la persona, la dejamos de seguir, le apago la computadora. Y es como que no está apareciendo una relación real, una relación auténtica, personal, porque quizás esta relación verdadera implique un riesgo, ese riesgo que te nombraba antes. En definitiva, este miedo que nos lleva a protegernos, pero también nos lleva a aislarnos, nos está alejando del verdadero placer. Por un lado, creemos protegernos del golpe, de la discusión, pero también nos estamos alejando de la caricia, del contacto de la piel, del abrazo, del beso. Por miedo perdemos la oportunidad de tener una relación profunda y nos conformamos con una pseudo relación. Por miedo no nos comprometemos, pero tampoco nos permitimos vibrar. Es importante aceptar que el miedo es algo con lo que tenemos que convivir. Es muy difícil encontrar a alguien que no tenga miedo. Existe y está allí para movilizar nuestros mecanismos de defensa, porque te hace correr de los lugares peligrosos. Los animales tienen miedo a la muerte solamente, pero en cambio nosotros, como el cuento de Ana, tenemos muchísimos más miedos. Miedo a ser abandonados, a perder el trabajo, miedo a un montón de cosas más. Por eso al miedo hay que escucharlo. El problema es cuando está presente siempre y aparece ante cualquier cosa. Cuando el miedo es algo crónico, ahí hay que prestar atención. Peor aún es cuando te congela, cuando te paraliza, cuando tenés una sensación, un pánico, ¿no? Ahí ya es más complicado. ¿Por qué? Porque te imposibilita actuar, te imposibilita hacer cosas, moverte. ¿Y qué pasa con el miedo al fracaso? Hay personas que ante este temor al fracaso no se arriesgan, se cuestionan y se sienten inseguras, que no prueban diferentes posibilidades, ¿no? Porque están seguros que van a fracasar o se creen que van a fracasar. En vez de actuar y de vivir, se quedan como espectadores de la vida. Por supuesto es una elección y es respetable, pero si uno elige no arriesgar por miedo a fracaso, debe responsabilizarse por tomar esa decisión y no echarle la culpa a la situación, a las otras personas, a la falta de oportunidades. Los fracasos no son malos, son intentos de hacer algo. Son peldaños por los cuales debemos atravesar para llegar a otras situaciones. Muchas veces los fracasos nos sirven como aprendizajes para encontrar mejores caminos. El miedo al fracaso es el miedo a vivir, porque la misma vida está llena de riesgos y de fracasos, por supuesto. Y quedarte inmóvil, sin arriesgarte acaso, ¿eso es vivir? El fracaso es eso que probé, pero me demostró que no funciona. Pero perfectamente puedo volver a probar por otro lado, de otra forma, o para saber si funciona de otra manera mejor. Generalmente, el peor juez de todo es uno mismo. Nos juzgamos, nos condenamos, nos exigimos. Sería muchísimo más liberador si comprendemos y aceptamos tal como somos y saber que podemos seguir intentándolo. Fracasar no significa que estamos perdiendo. Es simplemente saber que por ahí no es la cosa, que hay que probar de otra manera. Además es importante tener muy en claro que diste todo lo que estuvo a tu alcance, hiciste todo lo que pudiste. Entonces, ese intento, por más que haya
surgido, haya terminado en fracaso, ese intento es lo que vale. Bueno, y ahora entonces, resumiendo y para redondear el tema, todo lo hablado podría decir que vivir sin miedos paralizantes es lo que nos lleva a una vida más plena, nos mejora la calidad de vida y nos hace más felices, nos ayuda a que la energía fluya y que se beneficie la salud. Además, contribuye a razonar con mayor libertad, para encontrar nuevos caminos y explorar todas las nuevas posibilidades. Podrá surgir entonces así, sin tener miedo, tu creatividad, tus esperanzas y tu adaptación a los cambios. El gran secreto, ¿sabes cuál es? Es entender que el miedo muchas veces te amenaza desde un lugar que solo existe en tu imaginación, que aparece para frenarte y para impedir hacer lo que querés hacer, como también bloquea tu comunicación y no te deja expresar lo que querés decir. El miedo muchas veces hace que escondas, reprimas o no expreses lo más hermoso que tenés, lo más sensible que tenés para dar. En realidad es como una sombra que no te permite mostrar a tu verdadero ser. Por eso te invito a empoderarte de tus fuerzas, que puedas tomar el control y te animes a ser vos. Así que me despido con 2 frases finales que dicen así: si el miedo ocupa tu cabeza, no deja espacio para tus sueños. Y otra: una vida vivida con miedo es una vida vivida a medias. Y ahora sí, hasta la próxima.